danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan ustedes, amigos, compañeros de la Solidaridad Internacional que también se conectan para ver los diferentes conversatorios que nosotros tenemos dentro de la página del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Ustedes saben, cuando pusimos el flyer anoche, que íbamos a tener a un compañero que es muy especial para nosotros, el compañero Marvin Reyes, que vamos a estar tocando muchos temas de interés. Pero antes de darle la palabra al compañero, vamos a pedirle al otro compañero del Frente Intercontinental, Marvin Izquierdo, para que nos dé un saludito. Adelante, Marvin. Muchas gracias, soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, actualmente un salvadoreño más residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos que aprovechen todo ese conocimiento que tiene nuestro compañero, pues, y nos ayude a compartir, pero solo lo que les pedimos que hagan las preguntas relacionadas al tema y con el debido respeto a nuestro invitado. Quiero mandar un saludo así breve a los compañeros del Twitter que están en El Mañanero, El Ratañero, La Bitácora y El Salvador 503+1 que están pendientes de los programas que hacemos. Saludos y ahí apóyenos y compartan. Gracias, Marvin. Un saludo para todos ellos también. Bueno, llegó el momento en que vamos a presentar al compañero. Creo que es muy conocido por todos nosotros que nos ven, que nos siguen dentro del Frente Intercontinental. ¿Quién es el compañero Marvin Reyes? Nosotros sabemos que forma parte del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional. Bueno, hay muchos temas que queremos tocar con él. Ojalá y podamos tocar algunos, porque sabemos que no vamos a tocarlos todos. Pero después de que nos haga el saludo de una vez, Marvin, yo quisiera hacerte la primera pregunta. Y hemos visto de unos meses para acá que, no sé, podríamos decir que ese furor que tenía el movimiento popular, que salían a las calles, que cerraban cuando pasaba algo, protestaban y todo, como que está bajando. No sé, sabemos que quizás algo está pasando, será por miedo, será intimidación, no sé. Entonces nosotros, como nosotros sabemos que tú formas parte del movimiento social, no sé si comenzaríamos con eh, con esa pregunta y bueno, después del saludo que nos des para nuestros compañeros. Así que es para ti el tiempo, Marvin. Adelante. Sí, gracias, compañeros. Es un gusto estar aquí en el Frente Intercontinental. Saludos a los amigos que se van conectando, dejen sus comentarios, compartan, denle like a la página. Con relación a estos aspectos que estamos planteando, el movimiento popular, social y sindical, en este 2025 hemos visto una marcada disminución de sus actividades. En épocas anteriores, los sindicatos se habían mantenido más activos, se habían mantenido mucho más visibles, defendiendo los intereses de sus agremiados e incluso defendiendo los intereses eh, de otros sectores, ¿verdad? Pero que en los últimos, bueno, en este último año hemos visto una disminución bastante marcada. Y esto se debe a varios factores. El caso de los sindicatos han hecho maniobras de parte de los títulos que dirigen los diferentes ministerios para que los sindicatos tengan margen de maniobra. Primero, sancionan o despiden a los directivos. La junta directiva, que son 11 miembros, que principal tienen fuero sindical, que está respaldado constitucionalmente, o sea que ellos tendrían garantizado que no los pueden despedir porque tienen ese fuero, por ser líderes sindicales. Pues aquí no les ha importado y los han despedido. Entonces, ante eso, el resto de afiliados al sindicato tienen temor
y dicen, yo mejor no me meto, ¿verdad? Porque si se volaron a los líderes del sindicato, ¿qué no me van a hacer a mí? Entonces empieza esa situación a generar zozobra en los afiliados. Esa es una. La segunda es que a los líderes sindicales los han amenazado con despidos, con sanciones o con meterlos presos. El otro aspecto que nosotros hemos visto también que utilizan es mejorarle las condiciones solo a los líderes sindicales. No queremos ya que sigan hablando, ¿verdad? No queremos que sigan diciendo nada ni estén llamando a conferencias de prensa. Aquí está, ¿verdad? El incentivo para ustedes, o mejora de plaza, o tienen hijos, quieren que les demos un espacio para sus hijos, para sus parientes, les generan condiciones para mejorarles, pero solo a la junta directiva. Y esto ha generado que los sindicatos en general se vean completamente disminuidos. Y hay otro grupo de sindicatos que se ha plegado a la agenda gubernamental y han conformado ellos sus agrupamientos, ¿verdad? Y estos son sindicatos sobalevas, sindicatos arrastrados que viven alabando al sistema político actual, a los gobernantes y defendiéndolos a capa y espada. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque no tienen principios, ¿verdad? Porque no tienen convicciones sólidas, sino que se venden al mejor postor. Y ahí van detrás de los políticos aplaudiéndoles para ver si se les caen migajas y recogerlas ellos. Eso es bochornoso, eso es vergonzoso de sindicalistas que digan llamarse sindicalistas y anden detrás de partidos políticos y anden detrás de huesos políticos o detrás de presidentes o de figuras políticas alabándolos y saliendo a defenderlos, pues. Eso se ve fatal. Y hay un buen grupo de esos sindicatos y agrupaciones de trabajadores que actúan así, de esa manera. Lamentable. Ahora, si nos vamos por el lado de las organizaciones sociales, que son una cosa diferente, también se han visto disminuidos. ¿Por qué razón? Porque muchos de sus líderes han sido detenidos, han sido llevados a la cárcel. Y voy a poner el ejemplo más claro, el caso de los veteranos de la Fuerza Armada y del FMLN histórico, excombatientes. Cuando metieron preso a José Santos Melara, conocido como Pepe, y otros compañeros que formaban parte de las organizaciones de veteranos de guerra y excombatientes del FMLN histórico, acabaron con el movimiento social reivindicativo de los veteranos. A partir del momento que los metieron presos a ellos, en 2024, ¿verdad? Que fue como el 30, entre el 30 y 31 de mayo, fueron ellos capturados y llevados a la cárcel, acusándolos de una locura completa, una locura, que ellos estaban construyendo bombas, a hacer atentados terroristas, ¿verdad? Que iban a dinamitar centros comerciales, que iban a hacer volar gasolineras para causar caos. Es una locura, eso, que dejen de ver tantas películas de ciencia ficción, hombre, dejen de leer esas novelas de ciencia ficción. Eso, lo que encontraron ahí eran petardos, eran pirotécnicos que iban a explotar ese día, pues, en protesta por Mira, la... Marvin, te voy a ¿Sí? interrumpir allí. Fíjate que en ese grupo se llevaron a Luisito, tú lo conociste, que era un comunicador que Correcto. no tenía nada que ver con veteranos por su edad y todo, ni en la guerra, era un niño o no había nacido y que lo único que hacía era función comunicacional, colaboración con el Frente Intercontinental y con la Alianza 15 de septiembre, pero era una labor, como decimos, Luisito, tú sabes, tú lo conociste, ni la hundía, podía manejar y se fue en esa colada, pues solo perdona la interrupción, disculpa. Sí, para que, fíjate que es válido recordar ese incidente, pues.
¿verdad? Porque pueden darse cuenta ustedes de que metieron preso a personas que no tenían nada que ver en esa situación. Entonces, este mensaje que mandaron de meter preso a Pepe y a los demás, es un mensaje de miedo, un mensaje de amedrentamiento para que el resto no dijera nada. Entonces, a partir de ese momento, el movimiento de veteranos se terminó. No volvimos a ver ninguna marcha, ninguna concentración, ni conferencia de prensa, nada. Vean ustedes. Entonces, todo esto se ha visto disminuido debido a las condiciones que estamos analizando esta tarde y que son el reflejo de un sistema que es intransigente, o sea, que no acepta críticas, que no acepta sugerencias, no acepta ningún tipo de señalamiento. Eso es cuando los sistemas son intransigentes y lo que mandan es a callar, lo que mandan es a opacar, ¿verdad? O apartar de la jugada a quienes están generando eso. Y nosotros lo hemos visto también en el movimiento de trabajadores de la policía, los mismos compañeros que muchos de ellos lamentablemente pues se han vuelto fanáticos del sistema político, arremeten en contra de nosotros, de los líderes, y nos dicen que ya no hay que decir nada, que ya no hay que señalar nada, que estamos bien. Yo no sé qué es lo que, a qué le llaman estar bien, ¿verdad? Pero dentro de la policía hay un montón de problemas serios. Nada menos en los últimos días han cerrado varios puestos de la PNC porque ya no les alquilan las casas. Tenemos el caso de San Carlos Lempa, San Nicolás Lempa, Yayantique, el caso también que llega hasta el 31 de diciembre allá en Metalío, y están cerrando casas, están cerrando los inmuebles, o sea, cerrando los puestos policiales porque ya no hay dinero para pagar el alquiler de las casas. Hay sectores como por ejemplo la ciudad de Batres, Concepción Batres en Usulután, que es una ciudad y tiene mucho territorio que cubrir y solamente tienen un patrulla viejo para darle respuesta a la población. Entonces, ¿cómo pueden decir que están bien algunos compañeros de la PNC? Pero todo esto tiene que ver con el manejo mediático, el manejo propagandístico del aparato gubernamental de propaganda, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, 2025 nos deja a nosotros esa situación, esa sensación de que el movimiento social, el movimiento sindical ha disminuido y se ha quedado en una mínima expresión debido a todas esas maniobras que hemos explicado. Y, y está difícil que se levante mientras exista esa sombra del régimen de excepción y las amenazas de despidos o de meter presos a quienes expresen que lo que está pasando no les está generando eh, beneficios, les está generando problemas, hay demasiadas injusticias, despidos arbitrarios, etcétera. Entonces podemos decir, me escuchan compañeros, van a disculpar porque Sí, ajá, ok, gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces podemos llegar a la conclusión que el régimen de excepción prácticamente no lo quita el gobierno de Bukele porque le sirve más que todo para tener controlado a estas organizaciones sociales que protestan por sus reivindicaciones y a la vez pues es una forma también en que, bueno, cualquier persona que no está a favor de ellos pues cualquier cosa les inventa. Tenemos tantos compañeros de diferentes organizaciones, diferentes, digamos, eh, formas de pensar también que están por ahí. Bueno, tenemos el caso de los derechos humanos, compañeros sindicalistas, compañeros de los partidos políticos, etcétera, etcétera, que el gobierno prácticamente se está agarrando eso para tenerlos encerrados y es una forma también en la cual pues el pueblo lo tiene atemorizado. Así que, bueno, veremos.
cómo es que el pueblo también, porque bueno, yo tengo la esperanza, ¿no? De aquel dicho que dice, bueno, no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Definitivamente va a llegar un momento en que el pueblo se va a cansar, pues, porque nosotros estamos viendo en la forma, por ejemplo, del CAM, cómo les quita las ventas a la gente pobre, pues, en las diferentes alcaldías, en los diferentes estados, bueno, da pena porque hay gente pobrecita, gente que no se puede defender, etcétera. No sé, Marvin, si tú quisieras decir algo, Marvin Izquierdo. No, yo pues empalmando el tema, pues verdad, con el otro tema. Más de 1000 días, porque ya no son 1000 días, más de 1000 días de estado de sección, 45 meses. Tal vez tus valoraciones, que nos haces el favor, Marvin Rey, de qué efectos tiene, bueno, por un lado en la población, pero también sobre todo en la institución de la que tú has sido parte o del movimiento de trabajadores de la policía, en el policía, sea que esté afiliado o no a tu organización, pues eso, qué impacto, un estado de alerta permanente, pues, ¿verdad? Sin días de descanso, etcétera, o con días, ocasionales de descanso. ¿Eso ha tenido algún impacto? Sí, y que mantener al cuerpo policial en un estado de emergencia permanente genera un cansancio crónico, tanto físico como emocional. Y últimamente, fíjate que han inventado, bueno, la policía siempre ha sido un laboratorio de experimentar con el personal, ¿verdad? Aquí se han inventado en la policía durante 33 años roles de un modo, roles de otro, no les funcionan, volvamos a los anteriores y jugando con uno. Ahora se han inventado un rol de 4 días bajados, 4 descansos, un rol que ya había antes, pero que en esos 4 días prácticamente a los policías se los están terminando. Solo les dejan alrededor de unas 3 horas, máximo 4 horas, para que duerman o traten de descansar. Imagínense, en 24 horas del día solo tienen espacio de 4 horas, o sea, ellos pasan activos, ¿verdad? Su organismo pasa activo 20 horas. En los 4 días solamente eh, descansan 16 horas, 16 horas en 4 días. O sea, es algo que al final va a terminar generando enfermedades crónicas en los elementos policiales al someterlos a semejante desgaste. Y la gente dice, la gente que no sabe, la gente que es abusiva para hablar, dice, y si no les gusta, ¿por qué no renuncian y se buscan otro trabajo? Es una absurdez, hombre. ¿Cómo le voy a decir yo a un policía renunciar si no te gusta? Es absurdo, completamente. Si el policía se metió a esa profesión, es porque tenía vocación, ¿sí? Y el Estado, bueno, el policía le está sirviendo al Estado en una de las profesiones más desgastantes del mundo y más peligrosas. Y lo menos que tiene que hacer el Estado es garantizarle condiciones dignas de trabajo. Y ahora imagínense ustedes, bajo este esquema del régimen de sección, mantenerlos en estado de alerta constante, eso va a generar de aquí a unos 5 años una explosión de enfermedades crónicas tremendas. Ahí vamos a ver hipertensión, insuficiencia renal, eh, podemos ver incluso pérdida de la vista, ¿verdad? Ceguera, eh, problemas de migrañas, etcétera, una serie de enfermedades que van a terminar con la vida del personal, porque ya ando uno en esas condiciones, esas enfermedades ya no tiene. Y si nosotros vemos por el lado de que se denuncian sin homicidio y más, pues claro, la gente o bien los organismos internacionales también y dicen, ¿cómo han dado esto? Pero mi siempre y tengo datos de los vídeos que ocurrieron a que va de diciembre y tengo que en el hubieron 6 visitas a sí, contar
que las personas que han encontrado fallecidas, que lo manejan como muerte, otras casos, muere sobreaveriguada, que no por las estadísticas, y que son personas que las han reportado como desaparecidas y después las encuentran por allá muertas y no las ponen en esas estadísticas. En enero hubieron 6, en febrero 3 homicidios, en marzo 8, ahí se subió, en abril hubo 6, en mayo 6, en junio 5, en julio hubo 2, es el más bajo, en agosto 4, en septiembre 9, en octubre 8, noviembre 4 y en diciembre a fecha me dieron el dato, no vi ningún homicidio. Tendría que actuar para si ya en días se ha podido un otro homicidio. Pero usted puede ver que todos los días hay homicidios. En marzo, en septiembre, en octubre fueron los meses donde hubieron más homicidios. O en marzo, 8 de octubre y 9 de septiembre. Entonces, todos los meses hay homicidios. No es cierto de que va a ser el mes, sino siempre se reportan casos donde mueren personas de manera violenta. Y esa cuestión de 2000 homicidios se hundió a nivel nacional y a nivel internacional. Y hubieron análisis sobre eso, hubieron todo tipo de manifestaciones de parte del aparato gubernamental de propaganda. Pero cuando nosotros empezamos a ver estos números ya más detallados, nos damos cuenta de que homicidios siempre hay. Aparte de las personas desaparecidas, que es una gran interrogante que nosotros nos preguntamos y que la sociedad debería preguntarse, ¿por qué se desaparecen personas? ¿Quién está promoviendo eso? ¿Por qué cuando los encuentran muertos los están mandando como muerte sobre averiguar o muerte por otras causas? Cuando hay evidencias de que ha habido una intervención para que esta persona, intervención de alguien más, para que esta persona perdiera la vida. Y el informe final nunca lo presentan. El informe final que Medicina Legal debería de emitirlo y decir, miren, las personas que se han encontrado en diferentes zonas del país que habían sido reportadas como desaparecidas, le dio un infarto y cayó allá. O le picó un enjambre de abejas y por allá quedó. O se cayó y se quebró el cuello. Pero algo que digan que no tiene que ver con mano criminal, pero no dicen nada. Entonces esto genera incertidumbre, genera preocupación, porque hay demasiada opacidad para poder obtener esos datos. Lamentablemente, en ese caso de los desaparecidos, pusieron en reserva por 7 años los datos de estas personas. O sea que nadie puede ir a preguntar, mire, por datos de desaparecidos. No se los dan porque dice que están en reserva. No sé por qué, ni entiendo por qué. Si es algo que debería de estar constantemente informando la Fiscalía de los avances de estas investigaciones para los familiares que buscan a sus seres queridos y tengan alguna noticia. Entonces, lo que podemos ver nosotros y en el análisis de este segmento, vemos por un lado la policía sobreexigida, vemos por otro lado el manejo mediático de los datos y por otro lado no vemos respuesta a las víctimas de esas desapariciones o a los familiares de las víctimas de esas desapariciones. Y lo que envuelve a todo esto es un manejo mediático muy bien estructurado, un aparato de propaganda millonario que a todos nosotros como salvadoreños nos cuesta, ¿verdad? Porque todos los días pagamos impuestos en todo lo que compramos. ¿Ah? Entonces a nosotros nos cuesta mantener ese aparato propagandístico que tienen ahí, que está a todo vapor, pues las 24 horas, ahí no descansan. Y ellos mandan ese mensaje de triunfalismo. Y ojo, que en los últimos meses han habido muchos informes de incremento de delitos, sobre todo los delitos
de hurto y de robo. Y también aquellos delitos que tienen que ver con violación u otras agresiones sexuales. Esos delitos van al alza. También el hurto y robo de vehículos. Eso va al alza. Entonces, aquí se habla de un país completamente ya como que fuera Finlandia, ¿verdad? Ya que no hay delitos y las cárceles las convierten en bibliotecas, las convierten en restaurantes, ¿verdad? Porque las cárceles ya no se ocupan para nada, porque ya no hay presos. Lo mismo pasa en otros países de Europa, ¿verdad? Entonces, las cárceles ya no sirven de nada porque no hay delitos. Entonces, aquí se quiere vender esa idea, pero delincuentes siempre hay. Delincuentes eh, están ahí, a la expectativa, y están generando problemas. En los últimos meses hemos visto eso. Aparte que tenemos el narcotráfico que en el país está muy arraigado. Y últimamente, bueno, en el último par de años, ha tenido una expansión en cuanto a la distribución, comercio y tráfico de sustancias ilícitas en sectores populosos, sobre todo en aquellos lugares donde hay discotecas, nightclubs y zonas bohemias, ¿verdad? Ahí en esos lugares circula la droga como que fuera agua. Entonces, son flagelos que están aquí en el país que no los han quitado. Entonces, no se puede venir a decir, mire, aquí vivimos eh, en un ambiente como las atalayas, ¿verdad? Que ahí salen las familias a la par de los leones, que son leones pasteadores, ¿verdad? Porque comen monte, ya no comen otros animales, no que monte. Entonces, eh, para hacer ver que el animal ya cambió hasta sus hábitos alimenticios y que ya no es peligro para los humanos. Entonces, así quieren hacer ver. Entonces, están manejando un esquema propagandístico que dista mucho de la realidad del país. Mira, buen ejemplo pusiste ese, Marvin, de los leones a la par de la gente. No, hombre, mira, recopilando un poquito lo que... Zanahoria comen ahora los leones. No, hombre, recopilando un poquito lo que tú dijiste, Marvin, mira, fíjate que tienes razón con el trato que les están dando a los agentes de seguridad o a la policía, pues, porque imagínate el tipo de descanso, cuántas horas tienen de descanso. Imagínate que esta gente después tiene que salir prácticamente a enfrentarse a diferentes problemas que ellos tienen que ver también, tratar la manera de no hacer ese abuso y no llegar hasta la violación de los derechos humanos, así como ellos van con la cuestión alterada, o sea, es bien imposible, pues, o sea, esa es otra situación que al gobierno se le tiene que exigir también, o sea, que los trate como humanos que son. Ahora, la otra cuestión que yo veo de que es bien importante es lo que tú decías, pues, por ejemplo, encuentran, ellos dicen, no hay muertos, no pasa esto, pero aún así, pues nos vamos un poquito y nos vamos a las cárceles. ¿Cuánta gente, cuántos cadáveres nos sacan de ahí de las cárceles? ¿Dónde está el informe ese? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Entonces, esas son el montón de situaciones y te digo, yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta que ya a niveles internacionales le están pidiendo cuentas. ¿Dónde está esa violación a los derechos humanos? Le están diciendo un stop al gobierno que tiene que poner, pues el mismo hecho de que hay muchos compañeros que están trabajando en los derechos humanos, sindicalistas, etcétera, que están tratando la manera de salir del país. Porque ya ahí es una cuestión tremenda que si se quedan ahí, los capturan y de ahí ya no van a salir de la cárcel, pues. ¿Vea? O sea, es una situación, digamos, un tanto crítica, problemática, que, bueno, hasta dónde ha llegado nuestro país. Esperamos que el pueblo vaya tomando conciencia también y de que vaya de una u otra forma, pues, pensando, van a disculpar ahí que meta esto, pensando en las elecciones que se acercan, pues también de que hay que ir viendo cómo es que se toma conciencia de quitarlo definitivamente. Pero bueno, va a ser en otro tema. Adelante, Marvin Izquierdo. No, yo, por ejemplo, eh, no sé, se manejan dos teorías, tú ya las has de ver o escuchado. El asesinato de Jessica Solís, ¿verdad? Que fue un mensaje de los delincuentes al gobierno, mira, si queremos, te podemos desestabilizar. La otra, si fue el soldado
en qué estado psicológico anda esa persona, pues que andaba el arma, así como que alguien le, o sea, tú sabes, tú has sido policía y todo, que uno, pues sí, o para abajo o para arriba el cañón, pues y no vas a andar un tiro en recámara si no estás en máxima alerta, pues o sea, en una zona de tanta concurrencia poblacional, pues digo, enfoco esto no para tanto por el asesinato, que es una tragedia y todavía lo toman como un accidente, ese no fue homicidio, fue un accidente, dicen el gobierno, ese es por un lado, pero eso es un reflejo para mí, si fue el caso que haya sido el soldado, del estado mental, porque digamos tú, no sé si te saltaste a propósito o algo, pero el impacto psicológico que tiene no descansar bien, no dormir bien, pues, ¿verdad? En un policía, en un soldado, eso tiene un impacto tremendo, pues, ¿verdad? En lo psicológico, aparte yo como salvadoreño común y corriente, cuando veía a los policías, qué bueno que están cuidando, pero ahora la gente lo que nos expresa es que siente temor y si le caigo mal a este policía, si le caigo mal al soldado, y si me dice, han habido, están documentados chantajes, pues, ¿verdad? Como quien dice a mujeres que les han dicho, mira, si no te acostás conmigo, me puedo llevar a tu hermano, a tu pareja, o sea, todo eso tremendo, toda esa deformación que se ha ido dando, pues, ¿verdad? De la seguridad y no sé si ya habrán puesto director, perdona la ignorancia, o será el mismo señor aquel, ¿verdad? Que es ministro no tiene como tres cargos ese, si siempre seguirá de director. Siempre sigue de director. Lo dejaron como ministro y con funciones de director, hasta que decidan poner uno, pero por el momento no, sigue igual. Y fíjate que ahí tocaste un punto bien importante. Cuando uno recibe capacitaciones en la policía, a uno le enseñan los 10 errores fatales que te pueden llevar a perder la vida. Y uno de los errores fatales es no descansar lo suficiente. Imagínate, no descansar lo suficiente. Un error fatal que te puede llevar a perder la vida, pues. Porque al no dormir, el cuerpo no está en un funcionamiento óptimo. Ahora, con el caso de Jessica, que falleció ahí por un disparo de un soldado ahí en el centro de San Salvador, esto refleja que en ese centro histórico no deberían andar soldados. De hecho, ya los retiraron a las periferias del centro y ahí justamente en la Plaza Barrios y todo ese microcentro solo andan policías. Ese día que sucedió esa tragedia, el dispositivo de Capres estaba instalado, el dispositivo de seguridad de Capres. Por eso es que el soldado que disparó fue un francotirador del grupo especial antiterrorista, SEAT, de las Fuerzas Especiales. Ellos se habían desplegado en ese sector de ahí porque la señora Gabriela de Bukele andaba en un concierto de piano o viendo un concierto de piano en el Teatro Nacional. Ahí se desarrollaba el evento, entonces dispusieron el dispositivo como es lógico, ¿verdad? Que ellos establecen y según lo que nos informaron a nosotros, el soldado estaba en un edificio al otro lado de la Plaza Barrios, estamos hablando del costado oriente, sobre, sobre esa avenida que quedó cortada ahí por por el cierre de ese sector. Él estaba en la azotea de ese edificio, que hoy es un restaurante, observando con su mira telescópica la gente que pasaba. Y ahí es donde uno no entiende por qué andaba el fusil cargado, porque andaba el tiro en recámara. O sea, un fusil de francotirador no es un fusil automático, sino que es un fusil de precisión. Se carga tiro a tiro. No, no, es más, ni siquiera expulsa la vainilla automáticamente, sino que hay que sacarla manualmente, porque es un fusil así. Sus características son así.
El francotirador no puede dejar evidencias de disparos. En el campo de batalla, el francotirador es un soldado que actúa de manera furtiva, o sea, pasa escondido horas esperando los objetivos que él ya los selecciona y va a disparar, ¿verdad? Y cada disparo él acciona el cerrojo, saca el proyectil, lo guarda en su bolsa para no dejar evidencias de nada y mete el otro proyectil y vuelve a cargar el arma. Así funcionan esas armas. Entonces, ¿por qué este soldado francotirador tenía carga del arma? O sea, ¿por qué? Para empezar. Y segundo, ¿cómo es que se le fue el disparo? Y le va a dar justo en el cuello a la muchacha. La muerte fue instantánea, pues. Y lo que más indignó fue la manera como trataron esa muerte. La minimizaron hasta lo último y levantaron la escena en minutos. Yo hablaba con un compañero que él es de inspecciones oculares del área de investigaciones y me dice él, esa escena, me dijo, lo menos eran 2 horas para levantarla, porque había que perforar en la pared donde el proyectil cayó para sacarlo, porque el proyectil quedó ahí, en el muro del palacio. Lo que hicieron fue rápido levantar el cuerpo, lavar la sangre y todo lo que había quedado ahí, echarle cemento al hoyo del agujero que dejó la bala, echarle cemento y pintar. Aquí no ha pasado nada. Eso es lo que prácticamente mandaron a decir, aquí no ha pasado nada. Y muestran a un joven, a un soldado joven, que supuestamente él fue el que se le fue el disparo, que yo lo dudo mucho. La gente que está en esos grupos élites no son así jovencitos. Yo lo dudo mucho que sea ese el autor de ese hecho tan lamentable, pues, porque el muchacho se veía tranquilo. Cuando una persona, bueno, nosotros que hemos estudiado el comportamiento de la culpabilidad en, en los sujetos que cometen delito, ese muchacho no tenía ninguna manifestación de culpabilidad en su rostro, ni en sus ojos, ni en su mirada, ni nada. Él estaba tranquilo. No era la mirada ni el semblante de alguien que había ocasionado la muerte de un civil de manera accidental. Cuando alguien comete un error de ese tipo, esa culpa lo destroza por dentro. El tipo hubiera estado cabizbajo, con la mirada perdida, triste, pensando un montón de cosas que a ver cómo me va a ir, qué me voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero no se veía nada de eso ahí en la mirada, en todo lo que él proyectaba, este joven soldado que sacaron ahí, que ese era el supuesto autor de esa lamentable muerte. Y tampoco mostraron el arma, ¿ya? Tampoco mostraron el arma. No dijeron, mire, aquí está, esta arma es. Por supuesto que es un fusil de precisión que en enero de este año los compraron para equipar a los policías, a los de fuerzas especiales de la Fuerza Armada y a los soldados de la Brigada Especial de Seguridad Militar. Solo esas dos unidades tienen ese fusil. De ahí nadie más. Para la policía compraron también fusiles de precisión, pero son de otro tipo. No son de esos que tienen ellos. Entonces, ese escenario es lamentable, pues, porque eh, quieren mantener a toda costa que ese centro histórico, ese pedacito, ese lunarcito, es como la perla, ¿verdad? Que hay que mantenerla bien pulida y que ahí no va a tener ninguna imperfección. Y haber ocasionado la muerte de esa muchacha en el pleno centro, ¿verdad? Que es la puesta en escena gubernamental, que venden que todo El Salvador así está, y solo basta caminar 2 cuadras en cualquier punto cardinal que quieran de ese centro y se darán cuenta de la realidad del país. Que allá en 2 cuadras al norte, al sur, al oriente o al poniente, ahí no van a ver luces LED, ahí no van a ver cosas bonitas, sino que ahí van a ver mesones, hay casas de lámina, eh, van a ver calles en mal estado, pues. Y lamentable, pues, porque
tanta seguridad y la misma situación generó ese incidente. Por eso han sacado a todos los soldados del centro, los han dejado en la periferia y han dejado solo policías en el lugar, ¿verdad? El policía hasta el momento, no hemos sabido nosotros, no hemos tenido ningún informe de policías que le haya ido un disparo, ¿va? Porque ellos utilizan una pistola que la andan en una funda. Ajá, entonces ahí anda la pistola segura. No la andan manipulando tampoco, ¿verdad? No la andan sacando ni andan dándole vuelta al estilo vaquero, vean, no, tampoco. Y si andan fusiles, pues hasta el momento ningún policía se le ha ido un balazo ahí. Han sido muy responsables en ese sentido, ¿verdad? Y han demostrado profesionalismo y sobre todo buen manejo del armamento. Eso sí hay que reconocerlo. Lamentable lo del soldado, pues, y más lamentable lo de la muerte de la muchacha. Correcto. Sí, eso. Adelante, Marvin. Dale, solo quiero hacer un énfasis, ese perfil psicológico que tú acabas de hacer muy interesante, Marvin, del soldado, pues sí que no se veía como alguien tranquilo, no se le veía ese remordimiento que como ser humano, pues, ¿verdad? Si uno cometió un accidente debería de tener, pues ese es por un lado. Por el otro lado quiero enfocar si alguien es policía y sobre todo antimotines, ¿verdad? O un francotirador, policía o soldado, lo que sea, tiene que tener nervios fríos o de acero, como decimos. Si a ti te ponen de antimotines o a mí, no voy a sacar al primero que medio me haga un mate, voy a agarrar a garrotazos a la gente. Tengo que esperar hasta un momento determinante que ya las condiciones digan, bueno, es momento de actuar, pero no vas a actuar así de... Tiene que ser gente con un perfil psicológico adecuado, pues y sinceramente a mí ese muchacho, no sé dónde está ni qué pasó con él, me parecía que no era el que hizo el disparo, no se le veía, pues, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Excepción que sea un ser humano sin ningún remordimiento, frío, pero de ahí no reunía las condiciones. Dale, Dani. No, yo simplemente quería hacer bueno, hacer énfasis allá por los 80. Nosotros teníamos, bueno, en El Salvador hubo un mayor que cuando mataban gente decía, es que un tiro cualquiera se le va, ¿me entendés? Así que creo que en estas alturas, bueno, al menos en estos momentos no se está dando eso, bueno, como tú decías, es de ver de qué forma, pues, también a los cuerpos de seguridad o a la policía también, cambien prácticamente la forma en que se les está tratando. Mira, aquí hay una compañera. Bueno, antes que nada, darle un saludo a todos los compañeros que están con nosotros por acá, nos están escribiendo, nos mandan saludos, pero hay una compañera acá que dice lo siguiente, Marvin, dice, ¿qué llamado le puede hacer a las policías, a los policías que se prestan a arrestar a personas defensoras de derechos humanos, que son inocentes solo por cumplir órdenes en este Día Internacional de los Derechos Humanos? Te lo hacen a ti, Marvin, no sé si Sí, está. fíjate que aquí hay que ser bien responsable en esto que vamos a decir. Mm, La Policía Nacional Civil es una institución completamente apolítica, según la Constitución y según sus bases que fueron sentadas en el acuerdo de paz, completamente apolítica. Pero aquí sucede una tergiversación de esas bases fundamentales y es por parte de quienes dirigen la policía. Quienes dirigen la policía obedecen líneas políticas. Entonces, quienes obedecen líneas políticas son los jefes o los altos jefes de la policía y ellos dan órdenes hacia abajo. El policía recibe una orden y cuando esa orden no la cumple el policía, lo pueden meter preso. ujú. Le pueden poner insubordinación, le pueden poner por amotinamiento y si no, le hacen un proceso disciplinario y lo despiden. Entonces el policía se ve en esa complicación
A él le genera eso un conflicto, porque él está ejerciendo una función para el Estado. Y cuando recibe una orden y él sabe que esa orden riñe con lo que él ha jurado como policía, entra en ese conflicto. Y también le salta a la cabeza el tema del sustento de su familia, de sus hijos, de él mismo. Entonces dice, si yo no cumplo esto que me están diciendo, me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a hacer para pagar la casa? Y empieza ese montón de cosas en la cabeza del policía. Si al final es un ser humano, pues. Entonces entra en ese conflicto. Y por lo que le ordenan a él, por la jerarquía de la policía, que es una institución que va de arriba hacia abajo, hacia abajo. Entonces, es una escala jerárquica. Cuando le dan una orden, él dice, bueno, he recibido la orden y voy a cumplirla. Entonces él va y la cumple. Y entra en conflicto ya con la persona a la que va a detener y con su entorno. ¿Por qué razón? Porque en ese momento quienes dirigen la policía no lo hacen en el sentido de servir y proteger, sino que lo hacen en el sentido de defender un sistema político. Entonces la policía pierde su naturaleza de servidora de los servicios de seguridad pública y se vuelve cómplice de un sistema político, pierde su esencia. Por eso es que el problema de la policía no está en los agentes, sino que está arriba, en las jefaturas, en las altas jefaturas que se manejan con cabeza política y son los que han arruinado la institución policial. Los agentes no, ellos actúan conforme a lo que han jurado de defender la justicia, la paz y el orden constitucional y la democracia. Eso dice el juramento, ¿verdad? Entonces el policía trata de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Entonces cuando se topa con esos problemas de esas órdenes, ahí es donde se genera todo ese conflicto que estamos explicando esta tarde. Es bien, bien complicado, les digo, porque ahí, ¿qué es lo que pudiera hacer alguien? Alguien, digamos, cualquier otro policía. Eh, no cumplir la orden, quitarse el uniforme, dejarlo botado ahí e irse en boxer, porque todo lo que anda él encima es del Estado. Sí, el uniforme tendría que quitárselo, las botas y dejarlas tiradas ahí, dejar el uniforme tirado e irse en ropa interior, porque todo eso que está ahí es del Estado. Y decir, mire, yo aquí ya no sigo, ¿verdad? No voy a cumplir esa orden, me voy chulón para la casa. Pero quien haga eso está bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil porque entra en ese gran conflicto, ¿verdad? Porque dice, si yo no cumplo esto, me voy para la casa, pero ya sin dinero, sin pagas y probablemente me metan preso, ¿verdad? Y me pongan por agrupaciones ilícitas y no salgan 20 o 30 años. Y ese es el problema. Entonces, por eso es que muchos defensores de derechos humanos han optado por mejor salir del país, autoexiliarse, ¿verdad? Porque ven ese problema que se han vuelto objetivo del sistema político y le ordenan a los policías que procedan en contra de esta gente que está luchando para que no se violenten derechos humanos y que los policías no deben tampoco violentar derechos humanos, pero que gracias a ese mal direccionamiento es que terminan dañando la institución y por eso son los cuestionamientos de la gente que dice, mire, el policía captura gente inocente, captura gente que no tiene nada que ver con pandillas, ha metido preso un montón de gente que no tiene, pero ni siquiera un dulce se llevó de alguna tienda alguna vez. Es simplemente por vivir en una zona marginal o porque tenía mal aspecto o porque tenía un tatuaje artístico se lo llevaron o simplemente por cubrir una cuota que le exigieron los mismos jefes. Entonces es bien complejo el tema. Significa, Marvin, según lo que he entendido es, bueno, si nosotros hacemos un repaso, imagínate la policía, por ejemplo, bueno, el trato que les dan, ellos nerviosos, los sacan, de ahí los mandos, digamos, que están arriba de él, o los mandos medios, no sé cómo se le puede llamar,
les exigen a ellos que tienen que capturar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Bueno, ellos entran en una contradicción porque, como tú decías, es lógico, pues ellos tienen familia, tienen que pensar en alimentación de la esposa, la supervivencia de los hijos, ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, al final ellos no pueden decir no, ellos tienen que cumplir una orden, o sea, porque ese es el deber, ¿no? Que tienen. Lógico que dentro de la misma institución hay policías que yo creo que lo hacen en contra de sus propios principios, así como hay también del otro lado, que lo hacen porque les encanta, o sea, hay Sí, de las dos partes. Entonces, pero es allí donde se ve la necesidad, pues, de ir tratando la manera de ir cambiando estos mandos que están arriba de ellos, porque son ellos lo que les da la línea a los policías, a los que salen a la calle. Si ellos cambian su forma de ser, entonces ellos también van a cambiar el proceder en contra de la población. Entonces yo creo que por eso esa es la conciencia. Yo siempre voy por ahí, no sé, es tratar la manera pues de ir cambiando, de ir exigiendo que estos mandos se tienen que ir pues de ahí y cómo se va a hacer. ¿Verdad? Supuestamente los mandos que están, no, no supuestamente, sino que los mandos que están en estos momentos le sirven al régimen que están ahorita. Entonces, si el régimen o el presidente le dicen haga tal cosa, lo van a hacer. Así que esa es la necesidad de cambiar el gobierno que se tiene en estos momentos para que también el trato que le dé la policía a la población también sea un tanto diferente. Marvin Izquierdo, veo que me están viendo. ¿Por qué, Marvin? Adelante. No, yo aquí leyendo de uno de las personas de nuestros eh, fieles seguidores, dice, mi cuñado es policía de turismo y está diciendo, lo que está diciendo Marvin Reyes es cierto, mi cuñado no ve a sus hijas como debería y ellas son casi señoritas, lo dejan hasta por un mes trabajando, dice, y realmente lamentable porque al final somos seres humanos y yo la otra cuestión, man, que veo es, digamos, la guardia, la ex guardia, la PH, la PN, comenzaron con un buen espíritu, pero se fueron a esos manejos políticos, ¿verdad? Malos manejos, se fueron deteriorando hasta llegar a lo que fueron, ¿verdad? Cuando en los acuerdos de paz, pues, se disolvieron. Entonces, veo yo un deterioro acelerado. No es que haya comenzado en este momento con este gobierno, hay que decirlo también, pero veo un deterioro acelerado porque, digamos, tú tienes claro que tu lealtad es a la Constitución de la República, pues el encargado del Poder Ejecutivo es un jefe de la policía, digamos, por decir algo, pero no puede dar una orden que esté fuera de la Constitución, pues, ¿verdad? Entonces, pero se está deteriorando. Por ejemplo, este director, y lo voy a decir, quiero ser responsable, no lo está diciendo Marvin Rey, lo está diciendo Marvin Izquierdo Martínez, si el tipo ese fue removido, porque esa cuando estuvo ahí por el Amatillo, ese era un colador, pues de paso de contrabando y de droga, ¿verdad? El actual director de la policía. Entonces, ¿cómo es que tenemos a ese? Para mí debería de ser, con todo respeto lo digo, un policía de carrera que tenga años y que haya ido ascendiendo, pues, ¿verdad? Es una aspiración que creo que tiene cualquier policía y que no lleven, ¿verdad? A Juan Pérez, sobre todo con el antecedente, y lo pongan, pues, sino que para mí debe ser un policía de carrera porque conoce más de la institución. Es algo así como la señora, ¿verdad? Que es militar y la han puesto de ministra de Educación. Digo, te pregunto porque tú eres un luchador social, ¿cómo ves todo eso que está pasando en El Salvador? A la señora, un militar en el Ministerio de Educación, un tipo transero de aduanas, de director de la policía, ¿hacia dónde vamos como país? ¿Cómo ves que vamos avanzando? O gente, bueno, lo que decía el compañero, perdona, ha sido revocada, la Interpol ya dijo, lo de Ivania Cruz y Rudy Joya no procede, pues porque es una persecución. Está Ingrid en México y en fin, podemos, perdonen los nombres que nos van, pero gente que ha tenido que salir, como dice el compañero Daniel, ¿hacia dónde vamos como país? sí, es que es bien difícil la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque por un lado ponen funcionarios que no son idóneos para los puestos y cuestionados
en su pasado o cuestionados por eh, las instituciones de donde ellos provienen. Y por otro lado tenemos que gente que está luchando porque esta situación no se termine de derrumbar, tienen que salir del país obligadamente. Y es que fíjate que esto lo podemos amarrar con los aspectos que se generaron con las reformas últimas que hicieron este año. Y fíjate que hay una organización internacional que se llama Civicus Monitor. Esta organización que se llama Civicus eh, monitorea aquellos aspectos de respeto de los derechos humanos, derechos constitucionales en los diferentes países. Y El Salvador le pone una calificación de obstruir o reprimir. Fíjate bien, es la calificación del aspecto cívico en El Salvador, de obstruir y reprimir. Y esta es la escala más baja que esta organización internacional le puede poner a un país. Y hay un informe donde advierte el aumento de la persecución a los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos del gobierno. Imagínate, o sea, no lo decimos nosotros, pues lo dice un organismo internacional que observa estos aspectos en los diferentes países. Y al país, El Salvador, le ha colocado la más baja nota en su escala, que es la escala de obstrucción y, y represión. Entonces, imaginémonos estos escenarios con las últimas reformas que se han hecho a la Constitución. Resulta que el 31 de julio de este año, el 2025, la Asamblea Legislativa habilitó la reelección indefinida del presidente. Algo que la Constitución lo prohibía así explícitamente, porque la alternabilidad en el poder garantiza que no haya abuso del poder. Entonces, pero los diputados, en su mayoría Nuevas Ideas, dijeron, no, aquí se puede reelegir ya indefinidamente el presidente. Y eliminaron esos límites. Ajá, pero también le agregaron que hoy ya no son 5 años, sino que son 6 el periodo presidencial. Y modificaron la agenda electoral o el calendario electoral para que en 2027 se haga una sola elección, tanto de presidente, diputados y alcaldes. O sea, Que este periodo lo acortaron, este periodo presidencial, y el otro lo alargaron. Qué, exactamente, qué vergón, como decimos en salvadoreño. O sea, la Constitución la acomodo según como me convenga a mí, no como debería ser, sino que a mi conveniencia. claro, pero esto es una arma de dos filos. Y lo digo en este sentido. Cuando estos diputados hicieron esta reforma para que la reelección del presidente sea indefinida, ellos tienen que tomar en cuenta que ellos han abierto un portón y que por ese portón no van a pasar solo ellos, sino que atrás vienen otros jóvenes que ven en la política un campo donde desarrollarse. ¿Qué estarán pensando en este momento? ¿Qué estarán diciendo ellos? Jóvenes que quieren incursionar en la política. Bueno, como ya hay una reelección indefinida, si yo llego a ostentar el cargo de presidente, yo me voy a reelegir las veces que quiera. Oigan bien este símil. Cuando personas construyen un camino, no es para que solo esas personas pasen por ese camino. Ahí pasan de todos, de toda clase de personas. Comerciantes, tropas, animales,
viajeros, pasa de todo en un camino, pero quienes construyeron ese camino muchas veces ni pasan por él. Entonces, con esta puerta que han abierto de esta reelección indefinida, que fue aprobada el 31 de julio del año 2025, se abre una puerta para que otros también quieran cruzarla. ¿Y por qué hicieron esto ellos? Aprovechando que tienen mayoría en la Asamblea, los señores de Nuevas Ideas, y que el presidente Bukele goza de una simpatía muy amplia en la población. Entonces dicen, miren, nosotros queremos que el presidente siga, pero ¿qué tal si esa simpatía decae? Pero ¿qué tal si la gente ya no lo quiere? Ya dice, no, ya mucho robó, ya mucho se enriqueció, ya no queremos que esta gente siga. El mismo pueblo va a decir. Pero antes que eso pase, tiene que surgir de entre la misma sociedad figuras que le hagan contrapeso, líderes que capitalicen todo aquel sentir de la gente, que capitalicen todo ese desprecio que le hacen al pueblo, que capitalicen todos los descontentos que surgen en el pueblo. Esa persona o esa figura no ha surgido todavía. No la vemos en la sociedad. Alguien emblemático, carismático, que goce de la simpatía del pueblo y que lo represente, que el pueblo se sienta representado por esa figura y que el mismo pueblo diga, bueno, este es, ¿verdad? El que va a suceder a este tipo que está actualmente como presidente y este va a hacer las cosas mejor. Cuando eso pase, esta persona o este personaje va a poder reelegirse las veces que quiera, porque ya está así, ya lo dejaron así. Aquí hay que tomar en cuenta algo, que todos estos cambios que han hecho, desde la presidencia hasta la Asamblea Legislativa, va a costar desmontarlos. Va a costar muchísimo trabajo desmontarlos, porque han tocado las estructuras primarias, han trastocado aquella masa madre que da vida a la República, que sostiene, son pilares fundamentales que sostienen la República, y estos los están deteriorando, los están horadando, y volverlos a reconstruir va a ser bien difícil. Primero, porque la gente desconoce cómo funcionan estas cosas, y segundo, porque los daños son bastante fuertes. Así que cuando esta gente se vaya, van a dejar un caos terrible en el país, con instituciones deformadas, con una constitución mutilada, con una sociedad altamente dividida. O sea que quien se enfrente a la partida de estos políticos actuales va a tener que echar mano de muchos sectores para poder reconstruir lo que va a quedar del país. Óigase bien, lo que va a quedar del país, porque se lo están haciendo pedazos con todas estas maniobras que están haciendo. Y la gente no lo ve, la gente solo dice, no, es que hoy somos felices porque no hay pandillas. Pues sí, pero está bien que se hayan combatido las pandillas, está bien que los hayan sacado de circulación, pero eso no es todo. El país necesita democracia, necesita transparencia, necesita inversión, necesita fuentes de empleo, necesita bajar la pobreza, necesita mejorar la educación, necesita mejorar el medio ambiente, que ya dejen de estar talando tanto árbol, dejar de estar deforestando tanto, necesita descontaminación de los ríos, necesita ver el tema del agua potable, que no hay agua potable aquí en el país. Toda el agua que viene y que sale del grifo, si usted se toma esa agua, seguro va a parar al hospital. Tiene metales pesados, tiene microorganismos que le van a dañar el cuerpo. ¿Ah? Entonces, son temas que no se tocan, pues, y la gente no le alcanza el dinero, apenas logra, arañando, logra llegar a la quincena, pero dice que está bien. Y no puede ir a pasar consulta a un buen hospital y haciendo uso de plataformas digitales que cree que ahí se va a curar, solo porque le van a dar unas pastillas. No,
No es eso. Aquí hay muchas cosas de fondo que habrá que trabajarlas y que la gente tiene que estar consciente que no solo es la seguridad. Aquí hay un montón de cosas que se le ha permitido a esta gente que las haga por la complacencia de la gente. Aquí lo que ha pasado es que se ha entregado democracia por seguridad, un cambio demasiado caro, demasiado costoso, porque entregar la democracia es entregar la libertad, es entregar tus derechos, es entregar tu dignidad a cambio de la seguridad. ¿Valdrá la pena? Bueno, ya llevamos hora y 15. Yo creo que vamos a ir terminando, Marvin, porque nosotros sabemos, pues, de que tu tiempito está bien saturado hoy en día. Te agradecemos infinitamente, pues, toda la información que nos has dado. Creo que ha sido de sumo interés y nos ponemos al día de cómo se encuentra la situación en El Salvador. No sin antes, yo quisiera darle las gracias al compañero Jesús Acosta, a Aldo Escobar, a la compañera Loli, Aldo, a Laura, a la compañerita Laura, a Víctor Gutiérrez, y Francisco, Julio, Víctor, porque están siempre con nosotros. Gracias, compañeros, por sus comentarios. Les agradecemos también los saludos. Por aquí los esperamos siempre que estén con nosotros, que estén pendientes de los conversatorios que vamos a estar llevando, ya que se van a ir haciendo análisis de cómo se ha visto la situación en el país en los diferentes factores, el factor económico, salud, educación, etcétera, etcétera. Y con el compañero Marvin Reyes hemos comenzado este tipo de conversatorios. Así que vamos a ir terminando. No sé, Marvin Izquierdo, ¿quieres tú ser el primero en decirle a los compañeros hoy saludos y chao, chao? Sí, sí, no, yo agradecer a la gente que se conectó, agradecerte a ti, y me gustó ese mensaje, realmente yo lo entiendo, no vale la pena perder la democracia o el desmontaje de toda la institucionalidad a cambio de una supuesta seguridad, pues verdad, digamos que en parte es cierta, pero en los penales hay muerte. Recuerdo que de las primeras veces que nos hiciste el favor de estar con nosotros, uno de los temas que abordamos es ese cambio de custodios en los centros penales y realmente parece que quitaron gente, algunos quizás tenían falta, pero para meter sádicos, porque han habido varios gentes que a través de una autopsia se ha visto que los han golpeado. ¿Quién los ha golpeado? Entonces todo ese tipo de, de, de abuso, pues, ¿verdad? No puede seguir pasando en el país y ojalá que líderes como tú, como varios que hay en diferentes áreas, se pongan de acuerdo, pues porque es la única forma. Creo que liderazgo hay en este momento. Lo que pasa es que el tema es, bueno, hagamos algo, pero si ustedes me siguen a mí, ¿verdad? Y ahí está Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo Chalate, un salvadoreño preocupado, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Gracias, Marvin Izquierdo. Bueno, compañero Marvin Reyes, si se te ha quedado algo, pues es el momento de que ahí no lo expongas, pues, y un saludito allá para los compañeros que nos están viendo, que dentro de poco seguro que te vamos a tener porque queremos tenerte antes o después, las primeras semanas después del año nuevo, para que también sigamos, porque yo sé que hay muchos temas interesantes que contar contigo, que podemos por ahí estar conversando. Así que adelante, compañero. Sí, gracias, Daniel. Gracias también a Marvin Izquierdo y a los amigos que han estado pendientes. Estos espacios son importantes porque aquí estamos abordando temas que en otros espacios no los abordan o si los tocan es muy superficialmente. Aquí nosotros no nos estamos inventando nada, hablamos de lo que está pasando realmente en el país, hablamos de las valoraciones de todos los sucesos relevantes que han venido aconteciendo en este año. Y por supuesto estamos a la orden ahí para otro conversatorio y seguir analizando estos temas que son bastante sensibles y es importante que la población también haga sus propios análisis, ¿verdad? No se deje llevar por la propaganda política, no se deje llevar por las luces, por esos efectos adormecedores, ¿verdad? Hay que despertar,
de ese sueño conformista y pensar más adelante. Hay que visualizarse hacia el futuro, ¿verdad? Porque ahí están los ejemplos de otras naciones que deciden olvidarse de la democracia y seguir otros patrones y terminan mal. Así que nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? El Salvador es un país que vale la pena luchar por él y no podemos dejar que quede en manos inescrupulosas de gente que solo ve sus propios intereses. Dicen amar al pueblo, pero escupen cuando sienten el olor del pueblo. Gracias, Marvin. Buen mensaje. Así que bueno, compañeros, el llamado está hecho. Como han escuchado al compañero ahí, pues qué es lo que nos corresponde hacer en nosotros. También tomemos nuestra parte, impulsemos y tratemos la manera, ya que estamos afuera, de ver cómo es que también nosotros impulsamos algún tipo de trabajo también para colaborar en esos cambios que se tienen que dar en nuestro país y que muchos de nosotros pues tenemos tiempito de estar trabajando en esto, pues, y que bueno, hay momentitos que decimos ya casi, pero bueno, se revierte. Así que es de seguir constantemente luchando porque de ser cambios van a haber cambios. Así que vamos a ir terminando con nuestro tema. Mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Abrazos fraternos para todos, compañeros. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.